hemos visto un proyecto de ley que usted ha presentado a principio de año para que los historiadores se habiliten en el Colegio de Historiadores del Perú, para ¿no? ejercer. También para ejercer, ¿no? También, también se procedió una propuesta de ley similar sobre el Colegio de Politólogos. Mirko y yo hemos criticado. Por supuesto. A Se pesar, aprobó, ¿no? a pesar que nosotros somos politólogos, ¿ah? Claro. Nosotros tenemos los cartones y todo, pero consideramos que hay personas que no han estudiado la ciencia política, que igual pueden ejercer la ciencia política porque, pues, usted sabrá, o sea, uno no deja de estudiar una vez aprender. sale, o aprender una vez sale de la universidad. Entonces, nosotros le queríamos hacer una pregunta respecto Al proyecto de ley. a este proyecto de ley. ¿Por qué usted considera que los historiadores deben estar colegiados para ejercer cuando se trata de una disciplina académica y no una profesión necesariamente regulada, ¿no? Como la medicina o la abogacía? Mire, nosotros creamos el Colegio de Historiadores en el 2021 cuando ingresé. En realidad fue un proyecto que ya lo habían dejado congresistas que salieron y nosotros lo impulsamos y lo creamos, ¿no? Que era una de las pocas carreras en el país que no tenían su colegio, no para restringir el resto, sino para velar por los derechos y prerrogativas del profesional de la historia. Mire, yo recuerdo que cuando me iba a buscar trabajo, siendo historiador titulado de la San Marcos, la gente desconoce en la calle y decía que usted es historiador. ¿Qué es? ¿Qué cosa es? ¿Es técnico? Váyase para el grupo de los técnicos. La historia de los historiadores, yo creo que el politología es una carrera profesional. Entonces, por eso dije que necesitamos un colegio para que defienda al gremio de los historiadores. Ahora, ese proyecto es otro proyecto que todavía está en proceso, ¿no? Yo recibí muchos colegas historiadores y con justa razón, puede haber un debate y se puede mejorar finalmente lo que ustedes me plantean, ¿no? Me decían, colega, hay mucha gente que no es historiador, que no ha estudiado historia y se hace llamar historiador. Entonces, no le podemos prohibir que investigue, en todo caso que sea investigador, pero no historiador. Entonces, ese sentido tiene esta propuesta, recogiendo justamente lo que piden el gremio de los historiadores, ¿no? No es restringir. Sí, tenemos muchos casos. Por ejemplo, la doctora Rostorowski, ella no estudió historia, pero es una investigadora. ¿Quién va a negar su libro que tiene ricos Sí, historia? yo justo iba por ahí, porque en realidad este proyecto de ley, así como todas las colegiaturas obligatorias, y nosotros la estamos sufriendo en carne propia, tiene un costo para el ciudadano. Es más, yo quiero ser frontal con esto porque yo siento que quita la libertad al trabajador. ¿Por qué? Porque para empezar, los colegios los colegios profesionales te piden una inscripción fuerte, dinero que sale del trabajador, y luego tienes que dar una cuota mensual todo el tiempo que quieras ejercer. Sí, dicen que para hacer colegio de abogados tienes que pagar. Ajá, Y eso es dinero, lo sé, ¿no? y Sí. eso es dinero que sale del trabajador. ¿Usted no considera que esto es una afectación enorme al bolsillo del trabajador que tiene que pagar? ¿O quién va a pagar la inscripción al colegio y quién va a pagar las cuotas mensuales? Sí, yo me he colegiado al Colegio de Historiadores y sé lo que dice. Y estoy de acuerdo con usted. De repente se podría hacer, no sé... No, pero si está de acuerdo, entonces ¿por qué ha presentado este proyecto de ley? O sea, sí, yo creo que hay que defender al gremio, ¿no? Mire, por ejemplo... O sea, porque el colegio puede existir, pero ser voluntario la afiliación, por En el ejemplo. caso del Colegio de Historiadores, sí, la ley dice que es voluntario. Ahorita, dice que, aunque hay colegas que me dicen, modifique, congresista, a través de otra ley que sea obligatorio. Yo le he dicho, más adelante, porque esto también es un proceso de entender, ¿no? Fíjese usted que cuando usted ingresa a un concurso para un puesto laboral en el Estado, en las instituciones, en algunos te dice colegiatura habilitada, ¿no? Entonces, desde arriba mismo, o sea, de los sectores, te imponen este tema de la colegiatura. Y nosotros decíamos, pero si yo no tengo colegio, no, tiene que tener colegiatura, señor, me decían. Entonces también hay argumentos válidos en el otro lado. Pero lo que usted dice también es, ¿no? El dinero es objetivo. Claro. Le va a costar al trabajador. Sí, pues, sí. Claro que en el caso, por ejemplo, del Colegio de Abogados, hay una clínica, hay algunos beneficios que te dan con este dinero. Pero ahí se podría discutir, ¿no? En todo caso, cómo se mantiene, por ejemplo, la secretaria del colegio. Hay que pagarle un sueldo. ¿De dónde sale, no? Yo creo que podría ser libre, ¿no? O sea, si el colegio ofrece un buen servicio y protege a los profesionales, yo creo que la gente iría en masa a colegiarse. Pero si no le das oportunidad al trabajador, que justamente hay que defender a los trabajadores, de no colegiarse y de ejercer de manera libre, pues como que se afecta su derecho, ¿no? Efectivamente, yo concuerdo con usted. De repente ahí, por eso le digo, es un proceso también de ir entendiendo.
en el Colegio de Historiadores justo hubo el debate cuando yo sustenté en el Congreso y justamente por eso lo consignamos que sea voluntario. Pero va a llegar un momento en que, por ejemplo, el historiador, y yo creo que hablando del historiador, y yo sé que ustedes también están en ese proceso porque son una carrera nueva, una profesión nueva, es todo el tiempo muchas veces te va dando el derrotero por dónde ir, ¿no? Y si una propuesta ahorita no tiene aún el consenso, yo creo que el tiempo va a ir diciendo por dónde debemos ir, ¿no? De repente, más adelante, los mismos historiadores, porque también tenemos en el historiador algún grupo que está en contra de la creación del propio colegio y que se opusieron muchas veces. Yo mismo recibí algunos documentos y algunas reuniones pidiendo que no querían el colegio, algunos historiadores, y en el caso de ustedes también estuve, creo que con la congresista Sigrid Bazán, que recibió y me llamó un día a una reunión, ¿no? Entonces, sí se entiende, por eso le digo que el tiempo lo vaya diciendo también. Es que recuperemos lo que Odebrecht nos robó. Esa es nuestra causa. Lo decimos porque hemos visto a lo largo del año pasado y este año algunos proyectos del Congreso en general, no alguna yo tengo ahí varios proyectos para Odebrecht, que han obstaculizado cobrarle las deudas, ya que hemos visto que algunos sectores dentro del Congreso han mostrado pasividad para impulsar leyes que exijan el pago de la deuda civil de Odebrecht. Y justamente es preguntarle, ¿cree que hay temor o intereses cruzados que explican la falta de acción legislativa contra esta empresa que ya todos sabemos que es corrupta? Fíjese, mientras hay algunos sectores que quieren proteger a Odebrecht, en nuestro caso, yo sí he sido muy frontal con Odebrecht desde el inicio. Y he presentado proyectos, por ejemplo, para que se le anule todos los contratos, para expulsar a Odebrecht, para dejar sin efecto los acuerdos que la Fiscalía ha hecho y que consideramos que es una traición a la patria. Totalmente de acuerdo, porque Odebrecht puede seguir contratando. Ahorita sí, tienen Olmos, tiene es esa increíble. Ministra. Increíble, y no ha pagado ni un sol al Estado, más bien ha sido premiado con más de 600 millones de soles, inclusive tenía un proceso por deuda tributaria que fue archivado por los mismos fiscales y que también he criticado al equipo Lavallato, que se ha prestado a este juego perverso y que, sin embargo, para algunos sectores, aunque ahora ya se está diciendo un poco la verdad, eran considerados como héroes. Entonces, creemos que ahí hay la mentira más grande sobre la trama corrupta más grande del país. Miren, Odebrecht no solamente ha corrompido autoridades acá en el Perú, en muchos países. Justamente esto se descubrió en Estados Unidos y en todos los países, Panamá, Chile, Colombia, han sido sancionados no solamente autoridades, sino también los funcionarios de Odebrecht. Y acá en el Perú, 10 años investigando y solamente hemos visto que una que otra autoridad política. Para que haya corrupción, hay dos actores, el corrupto y el corruptor. Y por parte de los corruptores, que son los Odebrecht, no hemos visto a ninguno preso hasta ahora, después de 10 años. Ni siquiera encausado. Y sobre ello hay también jueces y fiscales en esta trama, porque Odebrecht no solamente coimeaba a ministros, a presidentes para tener licitaciones, obras, también tenía beneficio a través de resoluciones judiciales y de arbitrajes, donde siempre ganaba Odebrecht frente al Estado. Y de eso ni siquiera están como testigos, ningún juez, ningún fiscal. Y luego lo he escuchado el doctor Fernando Altuve también, que ha dicho lo mismo, y muchos ahora lo dicen, ¿no? Y no son de Perú Libre, no son de izquierda, muchos tienen posición contraria, pero es tan evidente lo que Odebrecht ha hecho aquí, que aún hay personas que siguen defendiendo a Odebrecht. En el Congreso nosotros creamos una comisión investigadora para el caso Odebrecht, que la preside el colega Muñante. ¿Sabe quién votó en contra de esta creación? El sector caviar. Entonces, el sector caviar como... Luque, Sigrid Bazán, Susel Paredes. Ellas no querían una comisión de Odebrecht. ¿Y cuál era su justificación? Simplemente se oponía, porque para ellos, según Odebrecht, no es corrupto. Entonces, miren las contradicciones que existen con este sector. O sea, usted está diciendo que para congresistas como Sigrid Bazán, Ruth Luque, Susel Paredes, Odebrecht no es una empresa corrupta. Entonces, ahí están las contradicciones de este sector que dice ser de izquierda frente a lo que plantea Perú Libre. Lo mismo dijeron estos mismos sector cuando, por ejemplo, yo impulsé la expulsión de extranjeros delincuentes del país, o cuando se quiso declarar terrorismo al Tren de Aragua. Estos mismos votaron en contra. Y no me digan que el terrorismo, pues, Tren de Aragua es, pues, una congregación de monjas o de curas. Entonces, miren las contradicciones que van saltando con este sector caviar.
pero también ellos tienen medios que ocultan esto, ¿no? Si fuera alguien de Perú Libre, sí, se cae el mundo. Pero cuando es de ellos, sí, nadie dice nada. No, corrupción es corrupción. Y algunos datos para nuestra audiencia. Por favor, dale. Porque nosotros hemos investigado bastante el caso de Odebrecht y pues la Contraloría estima que el daño generado por Odebrecht asciende a 1.300 millones de dólares, ¿no? Y actualmente solamente los directivos de Odebrecht están en procesos por 4 obras, cuando se estima que han tenido más de 80 obras, porque recordemos que Odebrecht contrata con el Estado desde las 80, desde los 90. Sí. Y claro, el perjuicio económico ha sido bastante, y como dice el congresista, bueno, ya vemos en el caso de Humala, de Toledo, que ya han estado siendo... PPK. Claro, PPK también, o sea, varios presidentes han estado en ese proceso. Entonces, ¿y quiénes son los responsables de que no se juzgue a Odebrecht y de lo que solamente se investigue por 4 obras? Los fiscales, sí, Lava Jato. De acuerdo. Y están ellos investigados por desbalance patrimonial. Entonces, ¿usted cree que en este último año, que te falta este último año del Congreso, cree que hay voluntad política de parte del legislativo para investigar a Odebrecht, o por lo contrario hay temor o intereses cruzados? Desde Perú Libre nosotros seguimos haciendo esta incidencia. Desde Perú Libre, en general, la bancada está Sí, de sí, acuerdo. desde luego. Nosotros en Perú Libre no recibimos financiamiento ni de ONGs, ni de empresas privadas, ni de gobiernos extranjeros. Por eso nosotros tenemos esa libertad de opinar, o porque no tenemos empeñado nuestro programa político, nuestra ideología, nuestras propuestas a agentes extranjeros, como sí lo tienen este sector de la falsa izquierda o sector caviar que yo le menciono. Que tiene mucha relación con Odebrecht, ¿eh? El caso de Sano Bullarán, ¿no? Que no se quiere investigar. O sea, es tan evidente lo que están haciendo, o donde limpian al culpable porque es caviar, lo dejo libre, pero si se trata de otro político que es diferente postura, a ese sí lo persigo, a ese sí lo encarcelo. Sí, o le hace gastar mucho dinero en su defensa para que se agote económicamente. La prudencia dentro de los legisladores. Lo presentamos así porque nosotros al preparar el programa del día de hoy, vimos que tuvo ahí un encuentro con un periodista que lo cuestionó sobre un proyecto de ley que presuntamente lo estaría beneficiando directamente, lo que ha generado críticas, ¿no? Y la pregunta es si no le parece un evidente conflicto de interés presentar un proyecto que lo beneficie económicamente como congresista con lo que es el aumento de sueldo para los trabajadores del Estado. De los trabajadores técnicos del despacho presidencial, porque usted ha estado en un puesto técnico en el despacho presidencial, ¿no? ¿Está en licencia o goce? Sí, sin goce. Mire, súbelo, por favor. Es natural que a quienes queramos cambiar el sistema, los que defienden el sistema nos van a atacar, ¿no? Porque nadie va a decir, nosotros proponemos cambio de constitución. Los que defienden la constitución del 93 no van a decir, Conchita Gonza, buenito, cambian la constitución. No, es evidente, natural que van a buscar los medios de desacreditarnos. En nuestra función legislativa, nosotros nos hemos relacionado mucho con el sector laboral, los sindicatos. Creemos que acá en el Perú hay una desregulación laboral y mucho maltrato al trabajador, terceros. De acuerdo. Lo que ustedes mencionan, lo que son como locadores, una persona que es tratada como una máquina. Tercero dice, porque no presta sus servicios personales, sino es un tercero. Los CAS, que tenían años laborando, pero veían que, por ejemplo, los otros regímenes, como el 276 y 728, tenía gratificación, tenía vacaciones, ellos no tenían. Frente a esas injusticias, nosotros apoyamos mucho a los sindicatos. Y el despacho presidencial, como institución, sufre también de esos males, donde habían gente, Servir, que tenía un alto cargo, FAP, asesor de FAP que tiene un buen sueldo, 728, 276, que son régimen laboral, y hay los terceros y hay los CAS. Entonces, yo conociendo cómo sufren mis compañeros de trabajo, ¿cómo no los voy a apoyar? O sea, si no soy capaz de apoyar a los míos, ¿cómo voy a luchar por los demás? Claro, pero creo que no hay cuestionamientos con apoyar a las personas que usted considera como los suyos, ¿no? Sino cuestionar más un poco si usted considera que hay un conflicto de intereses con respecto a eso. Fíjese que no, porque tendríamos que decir lo mismo de los médicos, que no pueden presentar un proyecto para mejorar el sueldo de los médicos porque es médico. En el Congreso tenemos bastantes maestros que han impulsado muchos proyectos para el sector de educación para mejorar remunerativamente a los maestros. No podrían presentar ellos. Entonces creo que es más un tema de querer
voltear las cosas para atacarme. ¿El proyecto lo beneficiaría usted indirectamente? Mire... porque creo que en un medio usted lo reconoció así. Desmiéntame si estoy equivocado. Sí, me beneficiaría, pues porque yo soy un trabajador también, ¿no? Uh-huh. Claro, pero dijeron que eso me beneficiaba en el momento, ¿no? Es más, en mi plaza hay otro, creo que es un joven que ha ganado el concurso y está ahí él. O sea, no es que ahora me va a tocar a mí eso, ¿no? Entonces, allí hubo una mala fe de querer tergiversar las cosas para desacreditarme, porque muchos dijo, retira tu proyecto. O sea, ese beneficio le va a beneficiar a todos los trabajadores. Yo no dejo de ser un ciudadano, no dejo de ser un trabajador más. Entonces, ¿por qué voy a abandonar yo a mis compañeros de trabajo de la institución? Tampoco es que ellos ganan un montón, por eso yo le digo, hay terceros, hay CAS y hay pues el sueldo de la presidenta, de los ministros, ¿no? Entonces, por ahí al Palacio de Gobierno creen que todo el mundo gana un sueldazo, no es así. Entonces, ahí hay... Ese era en el sentido mi proyecto. A los altos funcionarios sí, obviamente. Sí. Y ahora, usted mencionaba los sindicatos y su cercanía con los sindicatos, que claro, siempre ha sido una bandera de la izquierda, ¿no? Apoyar a los sindicatos y son sus aliados políticos en muchos casos. Pero la desaprobación hacia los sindicatos es alta en el Perú. ¿Qué piensas respecto de eso? Porque no es necesariamente... Sí. No es que hay muchos trabajadores también que necesariamente se sienten identificados con los sindicatos. ¿Qué piensas acerca de eso? Sí, yo también concuerdo con ustedes más. Cuando yo me reúno con ellos, siempre les hago hincapié eso, ¿no? Por ejemplo, los servidores del sector salud, ¿no? Siempre les digo, bueno, nosotros les estamos apoyando para que tengan mejores remunerativas, pero también les encargo a mis pacientes, a los ciudadanos que van a atenderse, mejoremos el trato, mejoremos la atención. Y sí, muchas veces ahí tiene que haber esa autocrítica también. Entonces, sí, obviamente, la ciudadanía, si le preguntas, todos critican al sector salud, pero el servicio es integral, no solamente la parte humana, que es el médico, como el médico puede ser el mejor del mundo, pero si no tiene el aparato para operar, no te va a poder operar y es una mala atención. Entonces hay un juego de factores que tienen que ir solucionándose para, desde la parte del servicio público, que son los sindicatos, mejores, ¿no? Sí. No solamente echémosle la culpa al trabajador, ¿no? También el mismo Estado que abandona a sus... Y vamos con la quinta causa, que es Liquidemos Petroperú. Hago el hilo conductor justamente con este tema de los sindicatos, porque sabemos actualmente que Petroperú atraviesa uno de sus peores momentos, si no el peor. Es una empresa que le ha dejado una deuda al país de 17.000 millones de soles, lo cual significa que se pudo haber reconstruido todo el sistema de carreteras del Perú 2-3 veces, la cantidad de hospitales, todo ese dinero del trabajador que se ha desperdiciado por esta empresa estatal. Y justamente uno de los motivos por el cual, y esto se sabe públicamente, no es ninguna mentira, uno de los motivos por los cuales no se ha privatizado o liquidado la empresa o mejorado de alguna manera es justamente el tema de los sindicatos de Petroperú, que muchos de ellos tienen puestos Tienen como más de 10 sindicatos hereditarios. Petroperú, ¿no? O sea, imagínense, los puestos en Petroperú son hereditarios, no salen, y muchos de ellos se oponen obviamente a que la gestión privada entre, porque ellos serían los primeros en volar su puesto, obviamente, ¿no? Entonces hay un conflicto de intereses enorme ahí. Entonces, me gustaría saber, así de una, ¿qué debe hacerse con Petroperú? ¿Privatizarse? ¿Liquidarse? ¿O mejorar como ha prometido la presidenta? Que no sé cómo se va a mejorar. Mire, mejorarse. Y le voy a contar por qué y le voy a sustentar. A ver. Hay actividades estratégicas que tienen que tener los estados para poder vivir como una entidad. Así como el ser humano hay necesidades básicas que tienes que satisfacer, no puedes dejar de alimentarte, no puedes dejar de dormir. El Estado como entidad también necesita tener el control de sus actividades estratégicas. En mi casa yo tengo mi luz, mi agua, y yo no le doy el control de las llaves maestras de la luz y el agua al vecino, por más amigo que sea. La tengo que tener el control yo. Entonces, el Estado necesita tener... Los países europeos, los países liberalistas, capitalistas, tienen empresas estatales de sus sectores estratégicos. Acá nos han querido vender en el Perú, desde la época de los 90, esta idea de que lo estatal es malo. Entonces, ¿y qué pasa con Petroperú? Petroperú es una empresa estratégica que le vende el combustible, que mueve la energía que mueve la economía del país. ¿Qué pasa si nos invade mañana Chile? ¿Qué pasa si vendo Petroperú y cae en manos de un chileno? Y hay una guerra. Pero Petroperú actualmente tiene creo que 40% del mercado. O sea, ya se ha ido reduciendo allí cada voy. vez más. Ahí voy. Nos invade Chile y el dueño de Petroperú es un chileno.
no nos vende gasolina ni siquiera para nuestros carros No sé, militares. creo que es un Ya, escenario, es un es un escenario muy es- catastrofista, ya. pero, Pero- congresista, aterrizando. Tienen que irse hasta Ya. el norte, Sí, Talara, vamos a ¿no? aterri- Y sí, Ya. vamos a aterrizar. Pero mire. Usted dice que Hasta la empresa es arriba. estratégica, pero Petroperú, como le digo, 17 mil millones. Ya. Eso estratégicamente es Y ahí voy, deficitaria. y ahí voy. ¿Sabe qué ha pasado? Hay gente interesada en comprar a Petroperú y esa misma gente es la que ha hecho quebrar a Petroperú. ¿Y sabe por qué? Mire, donde está la planta de refinería, a 1 kilómetro están los pozos petroleros. Ajá. ¿Quién extrae el petróleo? Graña y Montero, empresas nacionales que tienen medios de comunicación y otras de otros países. Ujú. pero ahorita mismo Petroperú quiere. Ya, Y sabe ahí voy, cada ahí vez voy. más, ¿Y sabe es- a cuánto le venden el petróleo que lo llevan a la refinería a 1 kilómetro? A precios internacionales. Ujú. Como si estuvieran trayendo el petróleo de Arabia Saudita, del Asia. Y yo digo, ¿es lógico que 1 kilómetro cueste como traerlo del otro continente? Toda esa ganancia se la llevan los privados. Sí, claro. ¿Por qué Petroperú no extrae el petróleo y esa ganancia se queda a Petroperú? Entonces, eso es lo que le hace quebrar a Petroperú, porque lo que debe ganar Petroperú se lo llevan los privados. Entonces, aquí ahí, esa verdad no te la cuentan. Ok, esa verdad lo entonces, ocultan. Usted me está diciendo, para resumir, que el fracaso de Petroperú se debe Es a un creado. sabotaje. A un sabotaje. A un sabotaje. A un No es sabotaje. que la empresa funcione No, no, mal, no es- ni nada. Petrobras tiene empresas. ¿Y cómo? No, Petrobras también tiene pérdidas, así sí, como ya. Codelco en Chile. O sea, son empresas con pérdidas Mira, millonarias. hasta Chile tiene empresa. Codelco, por supuesto, pero tiene pérdidas millonarias como Petroperú. O sea, no es un ejemplo. O sea, tiene, pero fuera de esos países que no importan, vamos al Ya. Perú. O sea, usted Ah, me está mire, diciendo mire, que yo- ahí hay un fracaso yo- porque lo están saboteando. Y un dato. ¿Cuánto cuesta extraer el barril de petróleo? $30. Ujú. ¿Y a cómo lo venden? El precio internacional. Pongamos, no sé, pero 130. $100 se ganan por barril las empresas privadas. Porque ellos dicen, el precio internacional está ahí, es así, y yo lo vendo. Esos $100 por barril, que se lo lleve el privado, ¿por qué no se queda con Petroperú? Y va a ver que no va a tener pérdidas, y va a ver que va a tener ganancias. Sí, pero Pero lo las de Petroperú pérdidas, viene... las pérdidas se deben a que se embarcó en este proyecto de la refinería de Talara que inicialmente iba a costar 1.000 millones y terminó costando Claro. 6.000 millones. Y hasta ahora seguimos pagando. Pero es que justamente Es debido ha sido, ese costo no se ha inflado, abordado de manera integral el problema de Petroperú, porque hace poco se iban a vencer los contratos de 30 años de las empresas que tenían las concesiones de estos pozos petroleros y quieren que les renueven, no sé si lo han renovado, creo que sí, la presidenta, nosotros nos hemos opuesto a la venta de Petroperú y a la renovación de los contratos, pero no es nuestro gobierno, la señora ha caído nuevamente en el juego de querer vender todo. Entonces, Bueno, no ha esto- vendido, se ha Ya, puesto, pero a mire, una persona pero- afín Y Dina Boluarte se al- opone a la privatización. bueno, en algo, lo único que podemos coincidir, una de las cosas. Mire, ¿qué dicen los opinólogos respecto a cuando nosotros decimos, pero ¿por qué Petroperú no explota el petróleo? Y ellos me dicen, no, es que no hay especialistas en el Perú ni empresas. Pero ¿sabe quién es dueño de un petróleo? El Grupo El Comercio. Y yo digo, ¿el Grupo Comercio es especialista en medios de comunicación o en extraer petróleo? Entonces, nos han tenido engañados toda esta vida y a los que no investigamos, pues a veces nos creemos lo que dicen ellos mismos. Ok, entonces... Ok, Ahora, resumiendo- a mí me gustaría ahondar, perdón Dale. por interrumpirte. No, dale. Me gustaría ahondar en el tema estratégico, porque el petróleo, digamos, cada vez más se está reduciendo, digamos, en términos energéticos, el Claro. valor, porque ahora Hay entra la alternativas. energía renovable, entran los minerales que del futuro, ¿no? Que también el Perú tiene. Entonces, ¿cómo lo ves? O sea, ¿por qué el petróleo tiene que ser estratégico para el Perú? O sea, ¿por qué no la comida? ¿cuál es el criterio del estratégico y lo que podría ser parte del Estado? Porque, por ejemplo, en el caso minero, en el Perú, pues se considera que el subsuelo tiene que ser administrado por el Estado, pero en otros países se considera que si es que una persona encuentra, no sé, pues un pozo petrolero o encuentra un mineral debajo de su casa, es suyo y después uno negocia impuestos. directamente. Entonces, ¿por qué el criterio estratégico? Mire, lo que usted señala es verdad, ¿no? Hay otras alternativas, pero acá en el Perú todavía estamos en un momento incipiente, ¿no? De ir a otros temas de energía, ¿no?
El pánico cuando se genera, cuando escuchamos que sube la gasolina, ¿no? No vemos que suben los productos, sube el precio, la canasta básica. O sea, el petróleo, la gasolina es la fuerza, la energía que mueve la economía de un país. Imagínense si mañana me dijeran que no hay gasolina acá en el Perú, la catástrofe que sería, ¿no? Crisis económica. Por eso decimos que es estratégico para el Estado, así como para los hogares, para el ser humano, es estratégico tener agua. Imagínense que no tengas agua en tu casa, o que el vecino tenga la llave de tu agua y cuando quiere te la abre y cuando quiere te la cierra. Igualito de tu luz. Habría que preguntarle a Sedapal, ¿no? Por eso hace que llegue el agua a los cerros. Que necesitamos que el Estado tenga el control o la supervisión o la regulación de los servicios públicos y que no esté solamente en manos del privado, porque el empresario lo que quiere es ganar y obviamente invierto para ganar. Pero ¿qué país va a permitir que estos sectores estratégicos estén es más, en otros países ni siquiera permiten que estén en manos de privados, ni siquiera nacionales, menos de extranjeros? Acá en el Perú hemos llegado a un momento con la época del 90 con el señor Fujimori, con la constitución actual que les permite enajenar nuestros productos, nuestros sectores estratégicos a extranjeros, el gas de camisea. Fíjese cómo se va al extranjero a un precio regalado cuando no tenemos en el Perú siquiera gas. ¿No le parece a usted que hubiera sido mejor? Aseguremos que todos los peruanos tengan gas. Con una empresa pública. Y si nos queda, podemos vender. Pero no en el mismo camino. Sí, pero creo que ese mismo modelo, o sea, de justamente asegurar los recursos estratégicos mediante el Estado, lo hizo Bolivia. Y, o sea, Bolivia está... O sea, claro, le falta todo. No hay ni agua, no hay luz, no hay nada. Pero, y tienen empresas estratégicas por todos lados. Pero hay otros factores también. Los países europeos tienen asegurados, pues... y hace poco estuve por Europa y justo preguntaba y me dicen el ferrocarril, los trenes, los buses son estatales, municipales. La energía que mueve Francia, que es en buena parte que traen minerales de África, pero lo administra el Estado. Entonces, siempre vemos al país que ha fallado y no vemos al otro que ha tenido éxito. Okay. ¿No? Bueno. Señor Américo, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy acá en Achora tu Causa. Ha sido un honor para nosotros poder tenerlo. Estamos muy agradecidos y qué bueno que la conversación haya fluido con un respeto espectacular. Creo que usted la ha pasado bien, nosotros le hemos pasado bien. Gracias. Y creo que más programas así, ¿no? Sí, esperemos tenerlo nuevamente. Sí, cuando ustedes quieran. Porque la discusión ha quedado corta. Sí, la verdad hay tantos temas. Y bueno, nuevamente permítame felicitarlos, Daniela, Mirko. Son jóvenes y créanme que yo me siento representado por ustedes. No podemos de repente compartir en algo, pero esa es la democracia, ¿no? Sí. Y de allí, de esta discusión, van a nacer de repente ideas mejoradas. Eso es lo que nosotros decimos en el Congreso. Por ejemplo, si me permiten, ¿qué se ha criticado ahora en el Congreso? Que Perú Libre, la extrema izquierda, dicen algunos opinólogos, se ha aliado con el fujimorismo, que es la extrema derecha. O sea, no quieren que nosotros conversemos. O sea, estos opinólogos quieren que nosotros nos sentemos a pelear todo el día y que nunca lleguemos a acuerdo. Entonces, miren quiénes son los que más bien no quieren que el país progrese. Porque hasta en las propias familias hay puntos de vista diferentes. Y no por eso nos vamos a estar peleando o matando, ¿no? Por eso cuando nosotros en el Congreso hemos dicho, hay que sentarnos a conversar, por ejemplo, para elegir autoridades como el TC, que tenían varios años, los mismos que ya debían irse, o para elegir al defensor del pueblo, o para crear universidades, o para darle más beneficio a los trabajadores. Teníamos que sentarnos a conversar con la derecha, porque no había otra forma. Pero algunos, en vez de decir, bueno, ¿no? Qué bien, ¿no? Algunos medios, estos sectores caviares que son los que siempre tiran la piedra y quieren que nadie se una, ¿no? Por eso yo le decía, la postura de los caviares es tan nefasta como aquellos que protegen el sistema. Nada, muchísimas gracias. Y esto fue Achora tu Causa. Aplausos, por favor. Hasta luego.